Bueno, profesor, primero que nada, buenos días. Aquí va a ser el experimento que usted mandó. Viendo que ya haya llegado a los 0 grados centígrados, seguimos con el siguiente procedimiento. Bueno, profesor, ya pasando 6 minutos podemos observar que ya va por 60 grados. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Cuando se calienta un líquido, alcanza eventualmente una temperatura de la cual la presión del vapor es bastante grande, que se forman burbujas dentro del líquido. Y a esto lo llamamos punto de ebullición. Cuando menor sea la presión atmosférica, más pequeña será la temperatura de ebullición del agua, ya que sus moléculas, al estar menos presionadas, les cuesta menos moverse y desplazarse, y como consecuencia, la temperatura de ebullición disminuye. Y el punto de fusión de agua es de 0 grados centígrados. La temperatura o punto de fusión de una sustancia se define como la temperatura en la cual esta se encuentra completamente fundida. La reacción de fusión es el proceso mediante el cual dos núcleos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado, dependiendo de los elementos que fusionen. La masa del núcleo resultante puede ser ligeramente inferior a la suma de las masas del núcleo ligero. Mi nombre es Pedro Chávez y yo le voy a hablar sobre la segunda pregunta. Una curva de calentamiento es la representación gráfica de cómo varía la temperatura de una muestra en función del tiempo, manteniendo la presión constante y agregando calor uniformemente, es decir, a tasa constante. Para construir una gráfica de este tipo, se van tomando parejas de valores de temperatura y tiempo, que posteriormente se grafican colocando la temperatura en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. A medida que se calienta, una sustancia va atravesando sucesivamente diversos estados. De ser sólido puede pasar a vapor, casi siempre pasando por el estado líquido. A estos procesos se le denomina cambio de estado, en los cuales la muestra va incrementando su energía interna mientras se le agrega calor, tal como se señala en la teoría cinética molecular. Ya sabiendo esto, para obtener una curva de calentamiento del agua, lo único que hay que hacer es calentar el agua e ir tomando la temperatura cada 2 minutos. Entonces, una curva de calentamiento será el resultado de representar gráficamente los valores de la temperatura que adquiere un cuerpo al aplicarle calor durante un cierto tiempo. Para reconocer estas temperaturas de fusión y ebullición en una situación desconocida, tenemos que aplicar la gráfica de la temperatura llamada curva de calentamiento. Se construye a partir de los datos de temperatura y de tiempo como observamos. El gráfico presenta tres tramas inclinadas de pendientes positivas, bólidos, líquidos y gaseosos. Los dos tramos rectilíneos horizontales son el primer punto de fusión. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto y yo les voy a explicar el ejercicio número 4 del trabajo de química. El calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son en conceptos diferentes. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. Y este es el cambio de temperatura. Acá es como se determina en cambio de fase. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.